Estas relaciones definidas en un conjunto, yo supongo que ustedes van copiando todo esto, que se voy a borrar esto. Cumple con ciertas propiedades que, ¿cómo se van a llamar? Propiedades de las relaciones definidas en un conjunto, pero voy a escribir. ¿Qué son? A grandes rasgos son 3, porque a grandes rasgos, porque en realidad no son 3, son 8. Bien. Que nos van a hablar de cómo son estas relaciones o de las propiedades que están cumpliendo estas relaciones, en realidad los elementos de estas relaciones. ¿Es todo muy abstracto? Sí, pero es hermoso una vez que lo entienden. Repito, si no entienden algo, me preguntan en el chat. Me preocupa que no me pregunten nada porque quiere decir que no están entendiendo nada. Y porque no entienden nada, no preguntan nada. Bueno, una relación va a ser reflexiva cuando todos, ojo con la palabra todos, los elementos están relacionados consigo mismos. Todos los elementos relacionados consigo mismos. O sea, X relacionado con X, Y relacionado con Y, etc. Por ejemplo, en este caso, igual yo no tengo creo la herramienta acá para dibujar una flechita de algo sobre sí mismo. Pero bueno, en este caso, no hay elementos relacionados consigo mismo, pero tendría que haber una flechita así de A, N, B. Todos, ojo en la palabra acá, todos. De la reflexiva sale la A reflexiva. A reflexiva. ¿Qué pasa? Cuando ustedes ven ahí, la letra A antes de algo, vamos a ponerla acá abajo, A significa no. No, ¿en qué sentido? No en el sentido de no hay. O sea, la A reflexiva quiere decir que ningún elemento está relacionado con sí mismo. Ningún, bien grande, ningún. Donde haya un elemento que esté relacionado con sí mismo no es areflexiva. Es no reflexiva. No reflexiva quiere decir que algún elemento no está relacionado con sí mismo. Consigo mismo. ¿Sí? O sea, existe algún elemento que no me está cumpliendo con la reflexividad. Sería, vamos un poquito a la parte de conjuntos. Acá, en reflexiva tenemos el para todo. Para todo elemento está relacionado con sí mismo. La reflexiva es la negación del para todo. Perdón. La reflexiva es la negación del existencial. ¿Por qué? Porque no existe. ¿Sí? Ningún elemento. No existe quiere decir que para todo, no. ¿Sí? Esa era la negación de la existencia. Ustedes lo saben. Y la no reflexiva, la no, esto es la negación del universal. ¿Por qué? Porque para todos los elementos, no se cumple la reflexividad. Quiere decir que hay algún elemento para el cual no se está cumpliendo. O sea, existe al menos un elemento para el cual no se está cumpliendo. Hasta ahí estamos. Bueno, cualquier cosa, repito, me dicen en el chat. Si voy muy rápido. Muy rápido porque me gusta y qué sé yo. Bueno, a ver. Ahora, acá estábamos hablando de un solo elemento. En la reflexividad estábamos hablando de un solo elemento. ¿Por qué? Porque
porque estoy hablando de un elemento relacionado consigo mismo. No, ¿qué hiciste, señor? Ahí está. Después, cuando hablemos de simetría, ya vamos a estar hablando de dos elementos. Bueno, o sea, si un elemento está relacionado con otro, entonces el segundo con el primero. O sea, entonces el segundo está relacionado con el primero. O sea, si X está relacionado con Y está relacionado con X. ¿Sí? Esto es bastante importante también. Que sí, porque sí. Bueno. Otra vez. En las relaciones simétricas también aparece la A, que era no. A. A ver, acá vamos a hacer más espacio. La A simétrica. Que otra vez es no simétrica, o sea, ningún elemento. Bla, 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 bla. A ver. Tengo mis dudas acá. Espérenme. Perdón. Perdón. Sí, está bien lo que dije. Ningún elemento está relacionado consigo mismo. Después está la no simetría. Esto lo estoy diciendo todo para arriba porque es exactamente lo mismo que la reflexividad y después la transitividad otra vez. La no simetría, algún elemento no está relacionado consigo. No está ahí. Algún par de elementos, porque son dos, no cumple con la simetría. Ningún elemento cumple con la simetría. Y aparece la antisimetría, que esto es interesante. Dice que si dos elementos son simétricos, entonces son iguales. Que era interesante lo que preguntó ayer Inés, creo, en el grupo, que la consigna decía, dos rectas paralelas, preguntaba si eran antisimétricas. O sea, se cumplía con la antisimetría. ¿Qué quiere decir esto? La relación era que estas rectas sean paralelas. O sea, si A es paralela a B, entonces B es paralela a A. ¿Estamos? Es así. O sea, A es paralela a B y B es paralela a A. O sea, el paralelismo entre rectas es una relación simétrica, sí. Sí, es simétrica porque A es paralela a B y B es paralela a A. Pero, para ser antisimétrica, estos elementos tienen que ser iguales. ¿Sí? Y en geometría, cuando hablamos de rectas iguales, estamos hablando de rectas coincidentes.
O sea, la igualdad hablaría de rectas coincidentes. Y estas rectas claramente no son coincidentes, o sea, no están sobre el mismo plano, o sí, capaz, pero no están sobre la intersección de dos mismos planos, digamos. ¿Sí? O sea, son distintas estas rectas y sí son paralelas. O sea, no son antisimétricas. Sí, 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 entendió. Era un ejemplo interesante. Después, a ver, vamos a usar este ejemplo de los pares de recta para hablar de todo. Después vamos a hablar bien de esto porque es muy importante. La reflexividad se cumple, por ejemplo, una recta es paralela consigo misma. Ahí está, esa pregunta de Daniela es súper importante. Dos rectas paralelas nunca pueden ser antisimétricas. Ojo, ojo, puede llegar a ser antisimétricas, pero es un caso particular de los infinitos casos. ¿Sí? O sea, ¿puede ser antisimétrica? Sí, porque puede que dos rectas sean iguales, o sea, que sean coincidentes. Entonces sí son paralelas entre sí y también son iguales. Pero la antisimetría, como propiedad de las relaciones definidas en un conjunto, nos habla de todos, ¿sí? O sea, de todos los elementos, o sea, todas las rectas de todos los planos, ¿sí? Dice que todas las rectas, si son paralelas entre sí, entonces son iguales. Esa sería la afirmación, que no es cierto. ¿Sí? O sea, si yo agarro particularmente dos rectas que justo son coincidentes y pregunto, ¿cumple con la antisimetría? Y capaz que sí, esas dos rectas, pero otras dos no. Sí, sí se entendió. Bueno, es bastante abstracto todo esto, porque por ejemplo, en este ejemplo, la reflexividad, yo agarro una recta. Una recta es paralela a sí misma. En teoría la geometría dice que sí, pero es jodido, o sea, yo no veo a una recta, o sea, una recta es paralela a sí misma y se supone que sí, en teoría. No sé, según Hilbert sí, pero no sé. Soy bastante empírico y quiero ver a esas dos rectas siendo paralelas. ¿Es simétrica? La simetría siempre se va a cumplir entre el paralelismo de rectas. ¿Por qué? Porque si la recta A es paralela a la recta B, entonces la recta B es paralela a la recta A. O sea, simétrica es siempre. Otra cosa, de todas estas relaciones, por ejemplo, una relación no puede ser reflexiva y no reflexiva al mismo tiempo. ¿Sí? Son excluyentes, tipo, si es reflexiva ya no va a ser las otras dos. Acá lo mismo, si es simétrica no va a ser las demás, si es no simétrica no va a ser todas las otras. A ver. Está entrando María Elena. Hola, María Elena. Bueno, seguimos. Primero vamos a hablar bien de toda la teoría, vamos a explotarnos la cabeza, vamos a aburrirnos un rato y después vamos a hablar de ya ejemplos prácticos donde sirve un poquito más y se entiende mejor. O sea, no se preocupen si no se entiende mejor, si no se entiende nada. Bueno, en la transitividad vamos a hablar de tres elementos, ya, X y Z. ¿Sí? Vamos a decir que una relación va a ser transitiva para toda X y Z, sí. Yo veo que X está relacionada con Y está relacionada con Z. Entonces, X está relacionado con Z.
¿Cuál va a ser el ejemplo más clásico de esto? ¿El ejemplo de mayor o menor? Porque, por ejemplo, vamos a ponerle nombre a estos elementos. Vamos a ponerle 1, 5, 8, 9, ponerle. Si 1 es menor a 5 y después yo veo que 5 es menor que 9, entonces 1 es menor que 9. ¿Sí? Esta es una relación transitiva. Las relaciones de orden en conjuntos numéricos siempre son transitivas. Siempre son transitivas. Después vamos a ver mejor iguales. Relaciones de orden a mí me costó desaprobar mi primer final de mi carrera en álgebra 1, porque no supe contestar y me sacó un 5. Ahora, repito cualquier cosa, me preguntan al privado, tengo miedo de que no estén entendiendo nada. Al privado, al chat, digo. Mientras mi mate está súper frío y feo. Bueno, otra vez con la transitividad. Tengo la A transitiva, transitiva, que va a ser lo mismo otra vez. En el sentido de que, ¿en qué sentido lo mismo? Lo mismo en el sentido de que otra vez es A transitiva si para todos no se cumple. Y la no transitiva, siempre que yo digo no a algo, estoy hablando de la negación de ese algo. La no transitiva quiere decir que para alguna triada de elementos se dice, pero en realidad para algunos tres elementos, no se cumple. Ahí se me está yendo el texto. Y la transitiva, para ninguno, sí se cumple. O sea, para ninguno se cumple. Bien. Tenemos un montón de datos. Ponele. A ver. Mientras borro esto. ¿Pueden ir buscando ustedes algún ejemplo del práctico? Ay, no puedo borrar de a mucho. Sí. No. A ver. No, si me viera mi profe de práctica estaría orgulloso de mi uso de pizarrón. A ver. Miro yo entonces. Bueno, con todo lo que hablamos hasta ahora, pasa que yo tengo el práctico viejo, ustedes, bueno, no importa. Los primeros ejercicios pueden hacer porque habla de relaciones inversas, el 2 también porque habla de grafo, que yo tengo al menos. Defina dominio de imagen pueden hacer, dibujar gráficos cartesianos pueden hacer, encontrar relaciones inversas también. Otra vez grafos de relaciones pueden hacer. Sí, Marilena, igual cuesta un toque adaptarse a esto de los recursos, ¿sí?, informáticos. Yo estoy dando clase de apoyo hace, 2 meses, ponele,
Y ahora me manejo bastante bien ya, pero al principio también me costaba. A ver. Bueno, yo tengo como ejercicio 9. No sé cómo tienen ustedes, que dice sea A, 1, 2, 3, y las siguientes relaciones en A cuadrado, y ahí da 5 relaciones y pregunta, digamos, cuál es reflexiva, simétrica, antisimétrica y transitiva. Fíjense si el de ustedes también se llama así. Voy a ir copiando. Bueno, no veo. Ahí está. Ejemplo, el ejemplo, a ver, para mí es el ejercicio 9, no sé para ustedes. Voy a poner ejemplo nomás. A es 1, 2, 3. Y tenemos una R, vamos a agarrar la 4, no sé por qué, que dice 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 2 y 2, 1. Bueno. Esta es la relación. Y me está preguntando. Primero dice realiza un gráfico cartesiano. A ver, esto en mi época era TP1, así que yo lo tengo como TP1. El de ustedes es TP2, parte 1, creo yo. No sé. Allá en mi época era TP1. Hasta el 2018, porque el que yo tengo en 2018 seguía siendo TP1. Creo que el año pasado cambió. Bueno. Entonces, dice, realiza un gráfico cartesiano, que no lo voy a hacer, e indique si es reflexiva, simétrica, antisimétrica y transitiva. Bien, a ver, vamos a mirar. Reflexiva, para ser reflexiva, cada elemento, el 1, el 2 y el 3, tienen que estar relacionados con sí mismo. ¿El 1 está relacionado con sí mismo? Sí. ¿El 2? Sí. ¿El 3? Sí. Entonces, ¿reflexiva es? Sí, señor, es reflexiva. Simétrica. Si un elemento está relacionado con otro, entonces este segundo elemento está relacionado con el primero. ¿El 1 está relacionado con el 1? Bien. ¿El 1 está relacionado con el 1? Sí. ¿El 2 con el 2? Bien. El 2 está relacionado con el 3. ¿El 3 está relacionado con el 2? Acá está el 2, 3. Y acá está el 3, 2. Sí. ¿Está? ¿El 3 está relacionado con el 3? Sí. Pero tengo un problema en este par, que yo tengo el 2 relacionado con el 1, pero no tengo el 1 relacionado con el 2. O sea, simétrica no es. No es simétrica. Ahora, díganme ustedes en el chat, ¿esta relación es no simétrica, es asimétrica o es antisimétrica?
Mientras me voy al WhatsApp que me están escribiendo. Asimétrica, dice Daniela. A ver. Kevin dice no simétrica. Ahí ya se pelearon. No, simétrica. Ah, y se arrepintió Daniela. Es... A ver qué es. No sé, yo no miré. Simétrica no es, eso estamos todos de acuerdo. Asimétrica, a ver, para ser asimétrica teníamos que tener que ninguno sea asimétrico. A es no. Y no es cierto porque el 1, por ejemplo, acá tengo el 2,3 y el 3,2, eso ya me saca la posibilidad de que sea asimétrica. Es no simétrica porque hay alguna que no está cumpliendo. Es no simétrica. ¿Sí? Y antisimétrica, para ser antisimétrica, si dos elementos están relacionados entre sí, son los mismos. Y eso no es cierto porque el 2 está con el 3 está con el 2 y el 3 es distinto del 2. No sé si les preguntaba transitividad, vamos a igual. Sí, les preguntaba. Y transitividad. Ojo con lo de transitiva porque es medio confuso. ¿El 1 está relacionado con el 1? Sí. Entonces, ¿el 1 está relacionado con el 1? Sí. ¿El 1 con el 1? Sí. ¿El 2 con el 2? Sí. Lo mismo. Ahora, a ver, vamos de nuevo. Estos pares de elementos iguales son transitivos. ¿Sí? Porque el 1 está relacionado con el 1. Después veo que este 1 está relacionado con este 1 y este 1 con el otro 1. O sea, es lo mismo. Sí, yo entré en muchas discusiones, me acuerdo cuando cursé sobre eso, pero bueno, es así. Es súper abstracto y súper feo, pero es así. Ahora, vamos a pares de elementos distintos, que es más interesante. El 2 está relacionado con el 3. ¿Sí? El 3 está relacionado con el 3. El 2 está relacionado con el 3. Sí, acá. El 2 está relacionado con el 3. El 3 con el 2. El 2 con el 2, sí. El 2 está relacionado con el 1. Perdón. El 2 está relacionado con el 2. Después tengo el 2 con el 3. Y el 2 con el 3, está bien. Después, el 2 con el 2. ¿Y este 2 con quién más está relacionado? Con el 1. ¿Sí? O sea, ¿el 2 está con el 1? Sí, también. Es bastante largo esto, ¿eh? El 2 con el 3. O sea, ¿qué hago yo? Miro cualquier par ordenado. ¿Sí? Agarro. Sí, es una terna, Gabriela, pero pasa que, bueno, yo, a ver, vamos a poner los ejemplos. Terna, triada, es lo mismo. En realidad es terna más que triada. A ver, yo agarro el primer par, ¿sí? El 1, 1. Agarro el 1, 1 y miro. Bueno, miro entonces todas las relaciones que tengan a este 1 como primer elemento. No hay. ¿Sí? Entonces no me importa. O sea, este par ordenado no me importa. ¿Por qué no me importa? Porque la única relación que tiene al 1 como primer elemento es esta. Entonces el 1 está con el 1, el 1 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 con el 1. Es transitiva siempre. Agarro 3 veces el 1. ¿No? Ahora, el 2 está relacionado con el 2. Entonces yo miro el segundo elemento, que es este 2, y miro con quién más está relacionado. Pero siendo primer elemento, ¿se entiende? Es medio confuso. Vamos a escribirlo. El 2 está con el 2. Pues miro, a ver, el 2 con quién más está relacionado? Con el 3. Bien. Y me pregunto entonces, ¿el 2 está relacionado con el 3?
¿Por qué me pregunto eso? Porque 2 con el 2, 2 con el 3, entonces este 2 con este 3. Sí, porque ya lo dije acá igual, pero sí. No, con el 2, 3 por ahora. Por ahora. Sí, el 2 con el 2. Ahora, esto es en este caso, ¿sí? ¿Hay otra relación que tenga al 2 como primer elemento del par? Sí, esta. 2, 1. Entonces, el 2 está relacionado con el 2, el 2 con el 1, y el 2 está relacionado con el 1, sí. Entonces, este par sí. O sea, por ahora todo va cumpliendo con la transitividad. Agarro otro. El 2, 3. El 2 está relacionado con el 3. El 3 está relacionado con el 3. Entonces, ¿el 2 está relacionado con el 3? Sí. Acá es bastante fácil porque tengo solo 3 elementos, ¿sí? Quizá agarro otro ejemplo, pero no importa. A ver, más interesante. El 2 está relacionado con el 3. Después, el 3 como primer elemento del par está acá. O sea, tengo el 2 con el 3 y tengo el 3 con el 2. Ahora me pregunto, ¿está este 2 con este 2? Sí, está hasta acá. Está ahí y está en un par distinto. O sea, sí es transitivo. Y esta sabemos que se cumple. Esta ya vimos que se cumple y esta también vimos que se cumple. El 2 con el 1, el 1 con el 1 y el 2 con el 1. O sea, transitiva es sí. No sé si se entendió todo esto, ¿eh? Porque es bastante abstracto y tengo solo 3 elementos, entonces tengo que hacer todo un análisis. Ay, Damián, sos Damián. A ver, ¿por qué no es transitiva, Damián? ¿Querés que te habilite el micrófono? Sí, te habilito el micrófono. Damián era ayudante. A ver. El 1 no está relacionado con el 2, dijo Kevin. A ver. No, lo que pasa es que tenés el 3-2 y el 2-1, pero no Ah, tenés el y el 3-1. 3-1 no tenés. Sí, genial. Tenés razón. Miren, eso porque yo empecé a analizar todo, pero después cuando llegué al final me cansé y dije, bueno, no. Que es lo que puede pasar en un parcial, ¿eh? Y a mí me habrá pasado seguramente. Que analicé hasta acá y dije, bueno, ya fue, estos primeros 4 pares son, los otros van a seguir siendo. Y no era cierto. Gracias, Damián. Gracias, Kevin. Todo no podemos equivocar, obvio. Entonces, transitiva es no. Vamos a avanzar un poquito más. Entonces decimos, ¿es de equivalencia? Ni hablé de relación de equivalencia, pero vamos a hablar. ¿Es de equivalencia? Para mí que no. No, una relación es de equivalencia si es reflexiva, simétrica y transitiva. En este caso reflexiva, sí, ya hace un rato vimos que no era simétrica, o sea, de equivalencia no va a ser, no va a ser. Y transitiva tampoco. ¿De equivalencia? No. Bien. A ver, voy a buscar otro ejemplo más interesante. O díganme ustedes. Eh, Vamos con el 10, que estamos, que era lo que preguntaban, lo que decían ayer en el grupo. Ay, ¿qué pasó? Sobre rectas. ¿Podrías repetir los pares que no se relacionan?
Fue para Kevin eso, pero lo evitó. Lo que dijo Jiménez. Acá, por ejemplo, el 3 está relacionado con el 2 está relacionado con el 1, pero el 3 no está relacionado con el 1, por ejemplo. Y listo, te encontraste un par que no se cumple, ya está, ya no es transitivo. Pero tampoco es atransitiva. Tampoco es atransitiva porque para que sea atransitiva ninguno tiene que cumplir y ya vimos que hay varios que sí cumplen. No, punto. Es no transitiva. Voy a borrar esto en 3, 2, 1. Se fue. Bien, a ver. El ejercicio 10 habla de B. Está genial este y es bien de parcial. Es X tal que X es una recta del plano. Y después tenemos R1 dice XY pertenece al cuadrado. B por B voy a poner yo. X es paralela a Y. Vamos a la de esa primero. A ver, el ítem A dice R1 es, hay que poner verdadero o falso, sí. Es reflexiva, simétrica y transitiva. A ver, reflexiva es, pregunto. Vamos a dibujar. Ya tengo dos rectas disque paralelas. Entonces, a ver. Una X, otra Y. A ver, bien. La recta X es paralela a la recta Y. Bien. Me pregunto, ¿la recta Y es paralela? Perdón. Analizo. ¿Es reflexiva? ¿Qué me tengo que preguntar? Si X es paralela a X, ¿sí? ¿Una recta es paralela a sí misma? Sí. O sea, reflexiva es, sí. Sí. Y también es paralela a sí misma. Reflexiva es, sí. Reflexiva. Sí. Simétrica. Ya habíamos hablado hace un rato que el paralelismo cumplía con la simetría porque X es paralela a Y y entonces Y es paralela a X. ¿Simétrica es? Sí. Y transitiva, X es paralela a Y, sí. Y es paralela a X, sí. X es paralela a X, sí. Sí. O sea, el ítem A, para mí es el ejercicio 10A, no sé para ustedes cuál será. A ver, disculpen. R2, perdón. El ítem B, quedó claro, ¿no? Que que esto era verdadero. O sea, el ítem A es verdadero.
El ítem B dice: R1 es antisimétrica. Ya habíamos hablado de esto y ya dijimos que no era. Así que no vamos a analizar esto porque ya vimos. Bien. El ítem C habla de R2 y R2 dice... Epa. XY tal que hoy pertenece a B cuadrado. Yo pongo la E de pertenece, pero ustedes piensen que ahí se pertenece. Dice, X es perpendicular a Y. Dice, R2 es reflexiva. A ver, ¿es reflexiva? Me pregunto yo. X es perpendicular a Y. ¿Será que no puedo modificar esta regla? No, no puedo. Sí, señor. Vamos a decir que estas son perpendiculares. No sé. Bien. Ahí están escribiendo en el chat que dijeron. Sí, Kevin, recuerdas bien. Bien, ¿es reflexiva? Pregunta. Analicemos. Tenemos aquí. O sea, la recta X. Una recta, o sea, lo que yo me estoy preguntando es, ¿una recta es perpendicular a sí misma? Contesten ahí en el chat ustedes. Porque ustedes van a rendir, ¿no? No, ahí como dice Daniela. La pregunta era, ¿una recta es perpendicular a sí misma? Y no, la verdad que no. Sea reflexiva, ¿no? Tal. Ay, mucha vuelta que dar. Este es el ítem C. Repito, para mí el ejercicio 10, no sé para ustedes. Después el ítem D, pregunta. ¿Es simétrica? A ver. ¿Qué quiere decir que sea simétrica? Si una recta es perpendicular a otra, entonces esta segunda recta es perpendicular a la primera. X es perpendicular a Y, entonces Y es perpendicular a X. ¿Es simétrica o no? Sí, es simétrica. Y L pregunta, ¿es A transitiva? Bueno, ¿qué quería decir que sea A transitiva? Que sea A transitiva quiere decir que no existen pares de rectas perpendiculares que cumplan con la transitividad. Perdón, tres rectas perpendiculares que cumplan con la transitividad. A ver, vamos a mover esto. Oh. Ay, váyanse. A ver, voy a analizar. ¿Es transitiva?
Entonces, yo tengo un par de rectas perpendiculares entre sí. X es perpendicular a Y. ¿Sí? Acá. ¿Y es perpendicular a X? Sí. Ahora, X es perpendicular a X. Pregunto. Contéstenme en el chat. No. Vamos a poner acá. XX. No. No pertenece a R. No pertenece a R. En ese caso serían paralelas, sí, señora. ¿Por qué? Porque X es perpendicular a Y. Y es perpendicular a X, vamos a decir que hay otra X acá. Sí, y sí serían paralelas. O sea, ¿es atransitiva o es no transitiva? O sea, transitiva no es. Estamos todos de acuerdo. Pero, ¿es no transitiva o es atransitiva? Contesten y justifiquen. En los parciales no tenéis que justificar. No hay sí, no, nomás. Y en los finales peor. Y siempre van a tener que justificar todo lo que hacen. No transitiva porque dos se cumplen y una no, dice Gabriela. A ver. Estamos hablando que, o sea, hay un errorcito que no es que dos se cumplen y una no. Y acá hay una relación nomás entre tres rectas, cualquiera del plano, donde yo veo que si una es perpendicular a otra, claro, existe alguno que no está relacionado con otro. Sí, es cierto. Pero, o sea, no es que no está relacionado con otro. Existe una triada de elementos que no me cumple con la transitividad. Pero a ver, para que sea no transitiva, tiene que haber alguna que sí. O sea, para que sea no transitiva, en el plano yo tengo que encontrar tres rectas tal que la primera recta sea perpendicular a la segunda a una tercera y esta tercera y esta primera a la tercera. ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es la diferencia entre en este caso, entre la no transitividad y la atransitividad? En la no transitividad, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la no transitividad y la atransitividad? Para la no transitividad, a mí me alcanza con que para uno no se cumpla. Que para un par de tres elementos. Y en la atransitividad, sí, es cierto. Y en la atransitividad, para ninguna tríada de elementos, para ninguna terna de elementos se cumple. O sea, según ustedes, o sea, según Kevin creo yo, es no transitiva. Pero para que sea no transitiva, yo tengo que poder encontrar entonces tres elementos para los que sí se cumple. ¿Sí? No sé si se entiende. Bueno, y existen esos tres elementos, o sea, existen tres rectas, pregunto de nuevo, tales que las primeras dos sean paralelas entre sí, perdón, tales que una sea perpendicular a otra, esta segunda perpendicular a una tercera, y la primera a la tercera. No existen. O sea, es atransitiva. Porque ninguna terna de rectas
cumple con la transitividad en esta relación. O sea, no hay tres rectas para las cuales la primera sea perpendicular a la segunda a la tercera y la primera entonces a la tercera. ¿Sí? Como habíamos dicho anteriormente, esta primera recta sería paralela a la tercera. ¿Sí? No sé si entendieron. Bueno, perdón. A ver. Cuando les dicen, por ejemplo, clasifique la relación, es decir, si es simétrica, transitiva, antisimétrica. Porque les van a decir eso seguramente. En un momento va a aparecer clasifique la relación. ¿Qué pasó, Kevin? ¿Por qué los puntitos? Kevin se perdió. A ver, bueno. Vamos a nuevo. Dijimos que la diferencia entre no transitividad y atransitividad era que en la no transitividad me alcanza con que para una terna de elementos no se cumple, y en la atransitividad para todas las ternas de elementos no se cumple. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo encuentro una terna de elementos para el cual no se cumple, para ser no transitiva tiene que haber alguna terna para la que sí se cumpla. ¿Entienden? Porque de lo contrario es atransitiva y no es no transitiva. ¿Sí? Por lo tanto, para que sea no transitiva, yo entonces tengo que encontrar alguna terna de elementos para las cuales, en este caso la relación de paralelismo entre rectas, sea X es perpendicular entre rectas, perdón, X es perpendicular a Y, y sería perpendicular a una recta Z, ¿sí? Entonces X sería perpendicular a Z. Y eso es imposible, ¿sí? A ver. Acá está X, acá está Y. Vamos a dibujar otra recta, Z. Así. Tengo X, tengo Y, tengo Z. Acá. X, vemos que es perpendicular a Z. ¿Sí? Z es perpendicular a Y. Entonces, X tendría que ser perpendicular a Z, ahí. Para que se cumpla en alguna terna cualquiera de rectas la transitividad. Y eso no es cierto, si X es paralela ahí, o sea, no se cumple. ¿Qué le estoy diciendo? Para ninguna terna de recta se va a cumplir eso. Por lo tanto, no es no transitiva, es atransitiva.